Mi futura suegra levantó su copa frente a más de 200 invitados y anunció que, después de la boda, la villa que heredé de mis abuelos en Italia sería el hogar donde ella pasaría el resto de su vida. Todos aplaudieron, menos mi madre. Ella sabía que ese momento iba a llegar. Por eso, 3 meses antes de mi boda, me obligó a firmar un documento que yo juré que destruiría mi matrimonio. Aquella noche descubrí que no intentaba controlar mi vida, intentaba salvarla. Nuevamente con una historia, amigos. Sé que les han gustado. Muchas gracias por apoyar este proyecto. Por todos los likes, los mensajes. Lo agradezco demasiado. Muchísimas gracias. Comencemos con esta historia. Hasta ese momento, yo estaba convencida de que mi madre había perdido el juicio. Me llamo Giulia Conti. Nací en Milán y durante años trabajé sin descanso como arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Cada euro que ganaba tenía un destino. No compraba ropa de lujo, no cambiaba de automóvil, no viajaba todos los veranos como hacían mis amigas. Todo iba a una sola cuenta bancaria. Cuando mis abuelos fallecieron, dejaron una antigua villa familiar a las afueras del lago de Como. Era una construcción del siglo XIX, hermosa por fuera, pero prácticamente en ruinas. Durante 5 años invertí cada ahorro en devolverle la vida. Mientras otros presumían relojes caros, yo discutía con albañiles, restauradores, carpinteros y artesanos. Vi cómo aquella casa volvía a respirar. Las paredes recuperaron sus frescos. Los jardines florecieron otra vez. Las ventanas volvieron a abrirse mirando al lago. Aquella villa no era solamente una propiedad, era el sueño de toda mi familia convertido en piedra. Fue precisamente allí donde Marco Bianchi me pidió matrimonio. Recuerdo el atardecer, las montañas reflejándose sobre el agua, el anillo, las lágrimas y aquella promesa que parecía sincera. Aquí vamos a formar nuestra familia. Nunca imaginé que, mientras yo soñaba con construir un hogar, otras personas ya estaban haciendo cuentas sobre cuánto valía. 3 meses antes de la boda, mi madre me llamó. No fue una invitación, fue una orden. Ven sola. Cuando llegué a su apartamento en Milán, cerró la puerta con llave. Después cerró las cortinas y por primera vez en mi vida revisó que nadie estuviera escuchando detrás de la puerta. Entonces dejó una carpeta sobre la mesa. La próxima semana vamos a un notario. La miré confundida. ¿Para qué? Respiró profundamente. Vas a proteger la villa antes de casarte. Sentí un vacío en el estómago. No tenía idea de que aquel sería el comienzo de la peor traición que viviría en toda mi vida. Me reí. Pensé que mi madre estaba exagerando. Toda la vida había sido una mujer precavida, pero aquello cruzaba cualquier límite. ¿Protegerla de quién? Pregunté sonriendo. De Marco, ella respondió. Simplemente me sostuvo la mirada. Fue entonces cuando dejé de sonreír. Mamá, ¿estás hablando en serio? Asintió lentamente. Más de lo que imaginas. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la sala. No podía creer lo que estaba escuchando. Marco era el hombre con el que llevaba casi 4 años de relación. Habíamos viajado juntos por media Italia. Conocía a mi familia, yo conocía a la suya. Jamás me había dado una razón para desconfiar de él. Sí, su madre tenía un carácter dominante. Era de esas mujeres que siempre encontraban algo que corregir. Si elegía flores blancas para la boda, ella prefería rosas. Si escogía un menú, decía que en su familia siempre se servía otra cosa. Si reservábamos una banda de jazz, ella insistía en una orquesta tradicional. Pero nunca pensé que aquello fuera más allá de una simple personalidad controladora. «Estás viendo fantasmas», le dije. Mi madre abrió lentamente la carpeta. Dentro había varias fotografías. Las tomó con cuidado y las fue colocando una a una sobre la mesa. La primera mostraba a Marco y a su madre caminando por los jardines de la villa. La segunda los mostraban hablando con el administrador de la propiedad. La tercera era una imagen tomada desde lejos. Ambos señalaban distintos puntos de la casa, mientras un hombre con traje tomaba notas en una libreta. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Observa bien. Tomé la última fotografía. Era Marco.
Estaba sonriendo. Tenía un plano de la villa completamente extendido sobre el cofre de un automóvil. No era un plano cualquiera, era el proyecto de restauración que únicamente existía en mi estudio. Jamás había hecho copias, jamás lo había compartido con nadie, excepto con él. ¿Cómo? Mi madre permanecía en silencio. Esperó a que yo misma comenzara a unir las piezas. Hace 2 meses, dijo finalmente, coincidí con la madre de Marco en un evento benéfico. No pensaba contarme esto, fue un accidente. Había bebido varias copas de vino. Y cuando alguien mencionó tu boda, se rió, una risa que todavía me da escalofríos. Le pregunté qué era tan gracioso. ¿Sabes qué respondió? Negué con la cabeza. Dijo que su hijo había encontrado a la mujer perfecta, no por bonita, no por inteligente, no porque la amara, sino porque era dueña de una de las villas más hermosas del lago Como. Sentí que la habitación daba vueltas. No. Eso mismo dije yo. No. Quise pensar que era una broma de mal gusto. Después siguió hablando, y cada palabra fue peor que la anterior. Según ella, cuando ustedes estuvieran casados, lo más lógico sería reunir a toda la familia bajo un mismo techo. Primero serían visitas en fin de semana, después temporadas largas, y cuando ustedes tuvieran hijos, ella jamás volvería a vivir sola. La villa sería la casa de todos. Mi respiración comenzó a acelerarse, no porque creyera que aquello fuera verdad, sino porque, de repente, recordé demasiadas conversaciones, demasiadas frases que en su momento parecían inocentes. Una casa tan grande no debería estar casi vacía. Las familias italianas deben permanecer unidas. Cuando uno envejece, los hijos tienen la obligación de cuidar a sus padres. Incluso recordé que, semanas atrás, la señora había preguntado dónde quedaban las escrituras originales de la propiedad. En ese momento pensé que era simple curiosidad. Ahora ya no estaba tan segura. Mi madre tomó mi mano. No te estoy diciendo que canceles la boda. Te estoy diciendo que nunca entregues aquello por lo que tu familia trabajó durante generaciones sin estar completamente segura de quién tienes enfrente. Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, el miedo empezó a ganarle al amor. Las semanas siguientes pasaron como si viviera dentro de una obra de teatro. Sonreía durante las pruebas del vestido, probaba los platillos del banquete, elegía la música, posaba para las fotografías de la preboda. Por fuera parecía la novia más feliz de Italia. Por dentro, las palabras de mi madre no dejaban de perseguirme. Al final, terminé aceptando una condición que jamás pensé aceptar. Fuimos juntas con un notario en Milán. No vendimos la villa, no la regalamos. Simplemente quedó protegida legalmente a nombre de mi madre hasta que ella decidiera devolverme la titularidad. Solo será por un tiempo, me dijo. Mientras salíamos de la notaría, si estoy equivocada, nadie saldrá lastimado. Pero si tengo razón, algún día me darás las gracias. Yo seguía creyendo que estaba exagerando. Y aún así, firmé. No le dije una sola palabra a Marco. Era un secreto que me pesaba todos los días. Llegó el día de la boda. La ceremonia se celebró en una antigua villa del lago de Como, rodeada de cipreses, jardines perfectamente cuidados y una vista que parecía sacada de una pintura. Más de 200 invitados llenaban el lugar. Empresarios, arquitectos, familiares llegados desde Roma, Florencia y Venecia. Todo era perfecto. Marco no dejaba de sonreír. Cuando me vio caminar hacia el altar, incluso derramó algunas lágrimas. En ese instante pensé que mi madre había estado equivocada. Pensé que todo había sido un enorme malentendido. Después de la ceremonia comenzó el banquete. Las copas chocaban, la música sonaba, los invitados reían. Yo por fin empezaba a relajarme, hasta que mi suegra, Lucia Bianchi, pidió un micrófono. Los músicos dejaron de tocar. Todos comenzaron a aplaudir. Lucía caminó al centro del salón con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. Quiero dedicar unas palabras a los recién casados. Los invitados guardaron silencio. Ella sonrió. Hoy no solo gano un hijo que forma su propia familia. Hizo una pausa dramática. Hoy también gano una hija maravillosa. Varias personas aplaudieron. Yo sonreí por educación. Entonces continuó. Y quiero agradecer públicamente a Julia por su enorme generosidad. Fruncí el ceño. No entendí de qué hablaba. Lucía levantó su copa. Muchos ya conocen la preciosa villa familiar que heredó junto al lago Como.
Es un lugar espectacular, demasiado grande para una pareja joven. Algunas personas comenzaron a asentir. Marco seguía sonriendo, pero no me miraba, miraba a su madre. Así que, cuando llegue el momento y ya no quiera vivir sola, esa villa será mi hogar. Allí disfrutaré mi retiro, rodeada de mis futuros nietos. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Sentí que el aire desaparecía. Miré a Marco. Esperaba verlo sorprendido, indignado, confundido, pero no. Bajó la mirada, y eso fue suficiente para entender que ya lo sabía. Marco, susurré. Él intentó tomar mi mano. Amore. Luego hablamos. Retiré la mano de inmediato. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía escuchar los murmullos de los invitados. Lucía seguía hablando como si acabara de anunciar el postre. Es lo más natural. La familia debe permanecer unida. Además, una casa tan grande no puede desperdiciarse solo para 2 personas. Algunas personas comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Mi padre apretó los puños debajo de la mesa. Yo no podía moverme. Sentía que todo el salón me observaba. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi madre se levantó lentamente. Caminó hasta donde estaba Lucía. Con absoluta calma tomó el micrófono de sus manos. No levantó la voz. No perdió la compostura. Simplemente sonrió. Señora Bianchi, creo que hay un pequeño problema con sus planes. Lucía arqueó una ceja. ¿Qué quiere decir? Mi madre abrió una elegante carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo. Sacó una copia certificada. La levantó para que todos pudieran verla y respondió con una serenidad que congeló el salón entero. La villa de la que usted está hablando no pertenece a mi hija. Pertenece legalmente a mí. Así que, por mucho que haya organizado su futuro, jamás podrá instalarse en una casa que nunca fue de ustedes. El color desapareció del rostro de Lucía. Marco dio un paso hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Por primera vez desde que comenzó la boda, su sonrisa desapareció por completo. El silencio que invadió el salón fue absoluto. Ni la orquesta se atrevió a tocar. Más de 200 personas permanecían inmóviles, mirando alternativamente a mi madre, a mi suegra y a Marco. Mi suegra fue la primera en reaccionar. «Eso es imposible», dijo con una sonrisa forzada. «Debe tratarse de un error». Mi madre negó con la cabeza. «No, es una transferencia legal realizada meses antes de esta boda. Aquí están las escrituras y la certificación del notario». Le entregó la carpeta a uno de los invitados, un viejo amigo de mi padre que era abogado. El hombre revisó los documentos durante unos segundos. Luego levantó la vista. Los documentos son auténticos. Aquellas 4 palabras cayeron como una bomba. Lucía perdió por completo la compostura. Nos engañaron. Mi madre sonrió con una tranquilidad que jamás le había visto. No, nadie los engañó. Simplemente protegí el patrimonio de mi hija. Entonces miró directamente a Marco. Y viendo tu reacción, hice lo correcto. Marco respiró hondo. Intentó acercarse a mí. Julia, escucha. Di un paso hacia atrás. No, déjame explicarte, hazlo. Todo el salón seguía observándonos. Ya no importaba. Las máscaras habían caído. Marco bajó la mirada unos segundos. Después habló. Mi madre se adelantó. Yo quería hablar contigo después de la luna de miel. Aquella frase terminó de romper algo entero en mí. ¿Hablar de qué? No respondió. ¿De cuándo pensaban mudarse? Silencio. ¿De cuándo iban a decidir quién ocuparía cada habitación? Silencio otra vez. Entonces entendí que mi madre había tenido razón desde el principio. No era una ocurrencia de mi suegra, era un plan. Tal vez nunca pensaron quitarme legalmente la villa, pero sí convertirla poco a poco en su casa. Primero unas semanas, luego unos meses, después, porque ya era familia, hasta que un día yo ya no tendría el valor de pedirles que se marcharan. Me quité lentamente el anillo de bodas. Las manos me temblaban. Marco abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Lo coloqué sobre la mesa donde unos minutos antes habíamos cortado el pastel. Estoy evitando cometer el peor error de mi vida. Mi suegra comenzó a gritar que era una exagerada, que estaba destruyendo un matrimonio por culpa de mi madre, que una buena esposa debía pensar en la familia, pero ya nadie la escuchaba. Los invitados empezaban a levantarse de sus mesas. Algunos evitaban mirarlos, otros murmuraban entre ellos. Mi padre llegó a mi lado, sin decir una palabra. Me ofreció su brazo. Lo tomé. Mi madre caminó al otro lado.
Los tres avanzamos hacia la salida. Antes de cruzar la puerta me detuve. Volteé por última vez, con el anillo sobre la mesa, y comprendí algo que jamás olvidaría. No estaba perdiendo el amor de mi vida, estaba escapando de una vida que nunca habría sido mía. 6 meses después regresé a la villa del lago de Como. Los jardines estaban llenos de lavanda. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire fresco del lago. Mi madre estaba preparando café en la cocina. Nos sentamos en la terraza donde mi abuelo solía leer el periódico. Después de un largo silencio, la miré. Tenías razón. Ella sonrió. Ojalá me hubiera equivocado. Le tomé la mano. Aquel día pensé que querías controlar mi vida. No, Julia. Solo quería asegurarme de que nadie pudiera arrebatártela. Miré la villa, las montañas, el reflejo del agua, y entendí que las verdaderas herencias nunca son las casas. Son las personas que, incluso cuando no comprendemos sus decisiones, hacen todo lo posible por protegernos. Desde entonces aprendí una lección que vale mucho más que cualquier propiedad. Quien de verdad te ama, jamás hace planes con lo que es tuyo sin antes preguntarte. Y quien convierte tu patrimonio en el centro de sus ilusiones, nunca estuvo enamorado de ti. Estuvo enamorado de la vida que tú podías darle. Ese fue el mejor regalo que mi madre me hizo. No salvar una villa, salvar mi futuro. Fin. Me gustó mucho la historia. Quise compartirla, creo que más de uno se va a identificar. Espero que la hayan disfrutado. Yo disfruté mucho leyéndola. Mis expresiones, he visto mis expresiones cuando estoy leyendo, las disfruto. Disfruto compartirles estas historias. Gracias a todos por darle like, disfrutarlas, compartir. Gracias por ser parte de este proyecto, se los agradezco mucho. Platíquenme dónde la escucharon, qué estaban haciendo. ¿Se entretuvieron? ¿Les gustó? Y como siempre me despido, que tengan buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo el horario en que me escuchen. Muchas gracias a todos. Hasta luego.